Vamos a seguir desde Juan 8 del 12 al 20, haciendo un pequeño, ¿no es cierto?, resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hoy día nos toca ver Jesús, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. La idea central, ¿no es cierto?, es que Jesús no solamente trae la luz, sino él declara ser la luz, y esto genera una controversia con los fariseos y los judíos. Recuerde que cuando hablábamos del libro de Juan, del Evangelio de Juan en particular, los judíos son aquellos que representan, ¿no es cierto?, todo el segmento político, religioso y del poder de la época en Jerusalén, sobre todo en Jerusalén, que es donde estaba esta confabulación para poder matar al Cristo. ¿No es cierto? ¿Y esto dónde pasó? Pasaba en la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que en el capítulo 7 empezamos con todo lo que era la incredulidad de los hermanos del Señor, donde, ¿no es cierto?, le dicen que si tú eres el que había de venir, ¿por qué no te muestras abiertamente? Nadie que quiere, ¿no es cierto?, darse a conocer lo hace en secreto. Y vemos cómo había ya desde ese momento todavía una, ¿no es cierto?, una poca claridad, una poca confianza en lo que era el ministerio del Señor. Esto aparece, ¿no es cierto?, en la fiesta de los tabernáculos. Hablamos que la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto?, tenía que ver eh, con algo que sucedía una vez al año, donde se recordaba, ¿no es cierto?, que ellos habían vivido en carpas, ¿no es cierto?, en tabernáculos, en tiendas durante todo el periodo de lo que era la salida del Éxodo, y que también tenía que ver con una fiesta donde se celebraba también la cosecha y la provisión del Señor. Era una fiesta donde los judíos sentaban a sus hijos, los ponían afuera de la casa, se hacía una ramada, que eran con hojas, ¿no es cierto?, y ellos ahí pasaban 7 días donde le enseñaban a sus hijos y transmitían directamente de manera oral. Recordemos que mayoritariamente se usaba la tradición oral, donde se les transmitía todo lo que el Señor había hecho por ellos como pueblo de Israel en la salida de Éxodo, hablando de las plagas de Egipto, de la salida del Mar Rojo, etcétera, etcétera, la conquista, después pasando, ¿no es cierto?, el río Jordán, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos hablando, y entonces el Señor va tomando todas las figuras que habían en el lugar. Hablábamos claramente que el Señor había tomado todas estas figuras, hablando antes que él era el agua viva, hablando, ¿no es cierto?, de la ceremonia que tenía que ver con el jarro que se tomaba desde el templo, y se iba paseando recitando el libro de Isaías. Pasajes muy particulares que tienen que ver con el agua. Vimos que el agua tenía que ver mucho con la purificación y la vida en respecto a lo que era y la regeneración y el nuevo nacimiento, que vamos a ver totalmente ya terminados y como idea ya clara y como doctrina en el Nuevo Testamento. Jesús vemos cómo llegan, ¿cierto?, a la fiesta de los tabernáculos, y empieza primero, envía primero a lo que es a toda la gente delante de él, y lo vimos que el por qué, porque el Señor tenía la clara idea de siempre guardar este tiempo de intimidad con el Padre. El Señor no solamente se confiaba a sí mismo en lo que era el mismo Dios, sino que sabiendo que estaba en forma de carne, buscaba esa comunión con el Padre y ser fortalecido en el poder del Espíritu Santo, y podemos ver claramente la Trinidad en este caso, la teología de la Trinidad funcionando explícitamente en lo que es la fortaleza del Señor para poder llevar a cabo su ministerio, ¿no es cierto? Juan 7 comenzó con este escenario peligroso donde los hermanos del Señor empiezan a cuestionar su ministerio, y vimos que en avanzando, ¿no es cierto?, el Señor va, se pone ya delante de la fiesta y empieza a haber un cuestionamiento con la identidad del Señor. Empiezan a decir, oye, pero si este no es el hijo de José, de María, el que conocemos nosotros, el hijo del carpintero. No se decía que de Belén venía el Señor. Ellos creían que el Señor era de Galilea porque había iniciado su ministerio allá. Por tanto, había, ¿no es cierto?, un desconocimiento con respecto a lo que era el background, por así decir, del Señor, y solamente se centraban ellos en lo que era, ¿no es cierto?, lo que conocían prematuramente. No tenían todo el conocimiento, y vimos, ¿no es cierto?, respaldando con todo lo que tenía que ver con el libro de Miqueas y lo que eran los sinópticos, con respecto a que el Señor venía de Belén, de Judea, había nacido en Belén, ¿no es cierto?, en un establo. Por tanto, el Señor por medio de la fiesta va y les dice que ese símbolo del agua viva era Él, y ahora lo va a complementar, ¿no es cierto?, con lo que es la luz. Por eso que ahora va a ser Jesús la luz del mundo. Hablamos también en los estudios anteriores que era el ego y mí, ¿no es cierto? Y en este caso va a decir, yo soy la luz del mundo. ¿No es cierto? La luz, toda la figura de la luz es súper importante. Acá tenemos que entender cómo siempre el Antiguo Testamento va respaldando lo que es el Nuevo. Todo era una sombra de lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Era algo que ya venía profetizado en figuras alegóricas, en simbolismos, en significados de las cosas. Se había hecho todo en el Antiguo Testamento. Por tanto, siempre, y yo digo que hay que primero leer mucho el Nuevo para ir al Antiguo, ¿ya? Al Antiguo Testamento. Si bien es cierto, es bueno pasar por el Antiguo Testamento para conocer y entender
todo lo que tiene que ver con la parte de la historicidad del pueblo de Israel, saber cómo se generó desde Génesis el pecado, la liberación del pueblo de Israel, el llamado de Abraham, los patriarcas, ¿no es cierto? Después entramos a todo lo que es la figura de la constitución del pueblo de Israel como nación, saliendo desde Éxodo, ¿no es cierto? Ya transformándose y habitando en Canaán directamente. Vemos la época de los jueces, de los reyes, el exilio a Babilonia, el regreso a Jerusalén, ¿no es cierto? Este avivamiento que se genera por medio de Esdras, ¿no es cierto? Pero todo esto lo tenemos que entender y lo podemos ver mucho mejor cuando ya entendimos la doctrina del Nuevo Testamento. Por eso muchos hermanos caen en el problema de generar doctrinas con cuestiones que tienen que ver que son alegóricas y significativas del Antiguo Testamento, llevándolo aplicables al día de hoy cuando no es así. Siempre hay que verlo con la lupa, con el prisma, con la mirada del Nuevo Testamento. Es fundamental, si no nos va a llevar al error. La luz en la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? Acá vemos que siempre la luz, las velas, los candelabros son una cuestión súper importante para lo que es el pueblo de Israel. Lo podemos ver en cuestiones como en un montón de fiestas, ¿no es cierto? La tradición judía posterior preservada en el Mishnah, que es un conjunto de leyes orales, en Sukkah, capítulo 5, versículos 2 y 3, esto se los dejo como referencia histórica, no es para que usted tome eso como respaldo bíblico para lo que es nuestra creencia. Describe una celebración conocida como la denominación del lugar de la extracción del agua, ¿no es cierto? Que sería el Simchat Beit HaShovah, que significan que son 4 grandes candelabros de oro gigante que se ponían con recipientes para aceite y esa luz iluminaba el templo y iluminaba Jerusalén. Lo vimos también en los estudios anteriores. Y decían que esto era una luz gigantesca que se hacía, eran unas velas gigantescas, unos candelabros grandes, y iluminaba todo Jerusalén. Entonces, no podemos afirmar dogmáticamente que el Señor llegó y se puso delante de los candelabros a decir yo soy la luz del mundo, pero claramente estaba esperando un lugar de concentración de estas personas para hacer referencia a ese simbolismo llevándolo hacia Él. Juan coloca esta declaración del Señor en medio de la fiesta del Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, y genera todo este problema, porque recordemos que los fariseos entendían perfectamente lo que le estaba diciendo el Señor con respecto a los simbolismos, por eso que lo atacaban. Y por parte no, hay una disyuntiva que siempre tengo yo, y siempre la declaro, que para mí los fariseos no eran tan capos, eran personas que en realidad les gustaba más estudiar la ley de las ordenanzas que la palabra del Señor. ¿Ya? Le gustaba la palabra del Señor para tenerlo como motivación en cuanto a lo que iba a ser la liberación de ellos posterior nuevamente, como tenían la evidencia y tenían, ¿no es cierto?, esta tradición potente con respecto a lo que había pasado en Éxodo, ellos tenían la misma esperanza con la libertad que podía venir del Mesías. ¿Ya? Recordemos que ellos esperaban un segundo Moisés, esperaban un libertador. Por tanto, en ese sentido, ellos tenían mucha esperanza que esto volviese a suceder. Y por eso que buscaban un Mesías libertador y guerrero. Por tanto, cuando el Señor se hace llamar a él mismo, el cumplimiento de esta, digamos, de esta alegoría, de estos simbolismos del Antiguo Testamento, para ellos no le hace sentido. Pero entendamos, usaban la ley del Señor, en este caso, los profetas, la Torá, ¿no es cierto?, salmos, proverbios, para como algo inspirador para ellos, como para motivarse, pero ellos se centraban en la ejecución de la ley más en lo que tenía que ver con la Mishnah, con el Talmud, ¿ya? Que son libros que tienen que ver con la tradición y las ordenanzas orales que ellos tienen. Y le daban la misma relevancia y el mismo poder que la escritura. Y ahí estaba la gran herejía del pueblo de los judíos. Por eso que eran tan severos con el Señor. Entonces el Señor dice, yo soy la luz del mundo, ¿no es cierto? Es como si estuviera diciendo, la verdadera luz que ustedes celebran y ven simbológicamente en estos candelabros, ese cumplimiento, soy yo. Y lo vamos a ver cómo el Señor, en este caso, nos revela toda esta verdad en el Evangelio de Juan desde el principio. Así que vamos a empezar para contextualizar a leer Juan 1.14. Vamos rápidamente, Juan del 1 al 14. 1 del 1 al 14. Donde el Señor narra esto y lo vamos a contextualizar porque es importante. Estos versículos son pocos, son del 12 al 20. No son tantos, pero son bien potentes. Y dice el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿no es cierto? Declaración cristológica potentísima. Cristo es Dios, unión hipostática, ¿no es cierto? 100% hombre, 100% Dios. Eso es algo que vamos a tener que regrabar, creo yo, para que esto quede bien grabado con respecto a lo que es el prólogo de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 8. Lo vamos a revisar un poquito más potentemente para que podamos hablar de la unión hipostática. Creo que es importante dejar esa base como doctrina bien, digamos, arraigada en nosotros para que podamos entender cómo el Señor
no sé si llamarlo configuración, suena muy a software, pero sí cómo estaba constituida la esencia del Señor cuando habitó en medio de nosotros. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No hay nada, ¿no es cierto?, de participación fuera del Cristo, para aquellos que crean que el Señor es una creación posterior. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es la luz? El Verbo. Un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de quién? De la luz, del Verbo. Por tanto, vamos viendo cómo el libro de Juan está tan bien encauzado teológicamente a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. ¿Quién no era la luz? Juan. Sino era para que diese testimonio de la luz. ¿De quién? Del Señor. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó, se tabernaculizó, estoy hablando todo en el contexto que tiene que ver con el Sukkot, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y acá vemos, ¿no es cierto?, que el Señor va a empezar a usar el yo soy, el ego y mí, ¿no es cierto?, con lo que literalmente significa yo soy. Éxodo 3:14 se presenta así, revelándose a Moisés como él. ¿Y de quién van a decir que de parte de quién vengo? Dirás, yo soy el que soy, yo soy, ego y mí, traducción de la Septuaginta. También lo vimos cómo esta palabra llevada al hebreo se transformó en ego y mí, y es la expresión clara que ocupa Juan dentro del Evangelio para dejar claramente que Jesús era Dios. Ultramente, explícitamente cristológico lo que es la presentación del Evangelio de Juan en todos sus capítulos. ¿Qué puede hacer Jesús sino que quién es Jesús? La pregunta es como que ellos, los fariseos, se preguntan, ¿qué puede hacer este tipo? No. ¿Quién es Jesús? Y el Señor declara claramente, lo vimos en el capítulo 6, que Él era el pan de vida. Vamos a ver ahora que Él es la luz del mundo. Tienen todavía 5 goimí más que hay que ver en el futuro. Inclusive en este capítulo vamos a una declaración que ya los fariseos le hicieron salir como eso, como los monitos antiguos cuando les salían, cuando se enojaban, y salía como vapor de la cabeza, así como humo, de la oreja, ¿no es cierto? Que se les levantaba. Bueno, esa expresión le pasa a los fariseos cuando el Señor en el versículo 58 les va a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Uf, eso es, los mató. Ahí los tipos querían apedrear, ¿no es cierto? La luz en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver y entender que el Señor siempre hace referencia, y Juan lo deja súper claro, a figuras y alegorías y a significados que tenían que ver con el Antiguo Testamento, que son clarísimos cuando lo vemos desde la lupa y la perspectiva y el prisma del Nuevo Testamento. Por eso es importantísimo leer mucho el Nuevo Testamento, entender las doctrinas básicas y con eso estudiar a fondo el Antiguo. La afirmación de Jesús no aparece en un vacío teológico. ¿Por qué? Vamos a ir. Salmo 27:1. ¿Qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aquí la salvación no simplemente significa, ¿no es cierto?, una denominación de un lugar, una denominación física, sino que es mi luz y mi salvación, ¿no es cierto? Salvador. Y el Señor está diciendo, yo soy la luz del mundo. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. En tu luz, Padre, veremos la luz manifestada entre nosotros. Salmos 36:9. Y claramente aquí vemos una conexión fantástica que si lo vemos desde el prisma del Nuevo Testamento queda claramente explicitada esta cristología. Inclusive la figura de dependencia que en tu luz vemos la luz va a ser que con la revelación del Padre que viene por medio del Espíritu Santo, los que pudieron reconocer el ministerio del Señor vieron la luz manifestada entre los hombres. Vamos ahora a los profetas. ¿Qué evidencia había dentro de los profetas? Siempre Isaías metido ahí entre medio. Isaías es la luz mesiánica, evidencia de los profetas. Vamos a Isaías 9, versículo 2. Dice, el pueblo hablando, ¿no es cierto?, de la profecía del que había que venir. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es una referencia fundamental para comprender el ministerio del Señor, ¿no es cierto? En Mateo 4, 15, 16 se aplica directamente este versículo,
cuando dice, parafraseado, este pueblo, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Por tanto, aquí Isaías mezcla eh, la figura mesiánica del Señor y la luz que era su ministerio, que era de resplandecer la vida muerta dentro de los hombres para que ellos pudieran tener el entendimiento para comprender quién era Él. De nuevo, Isaías 42:6 dice respecto a su siervo, al que iba a ser enviado, te pondré por luz de las naciones. Isaías 49:6, el siervo será luz de las naciones para que veas, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto es especialmente importante porque Juan 8:12 después dice, yo soy la luz de... No dice yo soy la luz de Israel, dice yo soy la luz del mundo. La misión del Cristo tiene una dimensión universal. Israel había recibido esta revelación por parte de la ley de Dios, pero no para quedarse con ellos con una tradición y algo moralista, sino para darse cuenta que el Mesías que venía por medio de ellos, el Mesías Cristo, viene a llevar salvación a todas las naciones. Por tanto, durante el Éxodo hay una, ¿no es cierto?, una conexión potente con lo que es la luz y que estaban reflejando aquí el pueblo de Israel a través de la fiesta del Sukkot, que era la columna de fuego que les daba calor y luz en medio de la noche. La luz de la noche representa, ¿no es cierto?, esa dirección, esa claridad en medio de la oscuridad. Era una figura de lo que había de venir. Y si queremos ver más versículos en adelante, podemos ver Génesis 1, ¿no es cierto?, cuando vemos que el Señor crea las lumbreras, la columna de fuego de Éxodo 13, Salmo 27:1, Isaías 9:2, Isaías 42:6, 49:6, la luz prometida, Mateo 4:16, la luz encarnada, cuando lo vimos recién, lo leímos hace un momento atrás, ¿cierto? Que Él era la vida y la vida era la luz de los hombres, en Juan 1, de 9 en adelante, la luz del mundo que vemos ahora, y finalmente, la luz eterna del reino. Jesús, el Cristo, Dios, van a ser la luz completa en el reino. Esto es súper importante, vamos a leerlo. Esto es Apocalipsis 21, del versículo 22 y 27, cuando aquí el mismo Juan que estaba, ¿no es cierto?, escribiendo este evangelio nos habla de la nueva Jerusalén. La gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y acá está hablando Juan, el mismo Juan hablando de la nueva Jerusalén, de lo que va a suceder, ¿no es cierto?, ya en la eternidad. Y él empieza a buscar un templo y no lo ve. Estamos hablando de la fiesta del tabernáculo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué decía el verbo habitó entre nosotros? ¿Se tabernaculizó entre nosotros? Bueno, no había templo, no hay templo en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque la explicación sale clarísima aquí en Apocalipsis 21, de 22 a 27. Esto viene a complementar de manera espectacular lo que estamos viendo. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero de la iglesia. La ciudad no tiene la necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Vemos como hay una cuestión cristológica potente con lo que tiene que ver la luz, ¿ya? Y quién es Cristo mediante la luz y la simbología de la luz y que tiene que ver, que empieza cumpliéndose desde el primer día de la creación, donde el Señor nos pone dos lumbreras, una para el día y para la noche, no deja ninguna hora del día sin luz, y finalmente nos dice que en la eternidad no va a haber noche. Por eso, de una perspectiva plenamente cristológica, podemos resumir el pasaje así: que Israel esperaba como presencia de Dios el que los profetas anunciaron como la luz, el que los símbolos de la fiesta anticipaban. Juan lo presenta caminando en medio del templo diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesús no solamente trae una luz, Él es la luz. Por eso la respuesta del discípulo no es simplemente mirar a la luz, sino seguir a la luz. Nosotros como discípulos no podemos solamente mirar a la luz y contemplarla, tenemos que ser seguidores y ser como esta luz. Por eso Juan 8 dice, el que me sigue, ¿no es cierto? Acá aparece la respuesta humana, la responsabilidad humana. La luz no solamente debe ser contemplada, debe ser seguida. Y en el Sukkot, donde hablábamos ahora de la fiesta de los tabernáculos, para ellos era en el desierto, ¿no es cierto?, la luz que los guiaba porque ellos habían vivido en carpas, ¿no es cierto? La presencia de Dios también era, que había habitado en medio de ellos, era dirección divina para el pueblo durante la noche.
era la provisión divina, ¿no es cierto? También la fiesta del Sukkot para ellos, de la cosecha y la provisión se celebraba eso. Y también era la esperanza de que esto volviese a repetirse, como les contaba hace un rato atrás, que viniese un libertador y que la presencia del Dios Supremo estuviese otra vez en medio de ellos y estaba con ellos y no lo pudieron reconocer. La luz y la chiquiná. La chiquiná es la presencia del Señor que llenaba el templo, ¿no es cierto? Ese siempre sale en los profetas mayores. Y la presencia del Señor siempre tenía que ver con esto, por tanto, Juan comienza el Evangelio hablando de que se tabernaculizó, este chiquina, ¿no es cierto?, esta luz. Bueno, este verbo griego usado ahí es skenosen, que relacionado con skeno, tienda o tabernáculo, pero habla de que esto se tabernaculizó, como lo vimos también en los estudios anteriores, donde el tabernáculo, la presencia de Dios, es el Cristo encarnado, es la luz y es la vida para aquel que está perdido. Jesús es manifestado en carne, la luz es manifestada en carne, Dios es manifestada en carne. Creo que con este pequeño, ¿no es cierto?, síntesis de introducción que hicimos, vamos a empezar ahora a leer a los versículos que nos toca el día de hoy, para ya empezar a entender lo que vamos a leer. ¿Ya? Por eso es que es súper importante hacer esta pequeña introducción. Semana que semana quizás puede irse nos quedando ahí un poquito las ideas de lo que hemos visto anteriormente. Por eso es bueno refrescarlo y llevarlo, ¿no es cierto?, a la memoria. Vamos a leer entonces ahora Juan 8, del 12 al 20. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio, si yo juzgo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre, porque si a mí me conocierais, ¿no es cierto?, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Esta discusión suena conocida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la vimos en el capítulo 5, del versículo 30 al 46. Vimos que el Señor hizo una defensa potentísima a ellos mismos. Un poco antes, el Señor había estado con ellos, había sanado al paralítico de Bethesda, ¿no es cierto? Y ellos empiezan a cuestionar con qué autoridad haces estas cosas, ¿no es cierto? Y el Señor hace una defensa completa de lo que era, lo que estaba haciendo, por tanto, cita a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Dice, Juan Bautista habló de mí, dice, las escrituras, Moisés hablan de mí, si ustedes supieran de quién hablaba Moisés y entienden que se están cumpliendo en mí todas estas profecías, no tendrías problemas con lo que estoy haciendo. Habló del Padre y habló de él y puso 4 testigos, lo vimos esa vez en ese estudio, y claramente acá el Señor vuelve a hacer una defensa, esta vez poniendo 2 testigos, siempre desde el punto de vista legal con la ley, diciendo hay 2 testigos, soy yo y el Padre el que me envió. Por tanto, el Señor empieza a hacer esta defensa, y acá hay una observación que ellos hacen con respecto a lo que el Señor dice, porque dicen, ¿quién es este que habla? El Señor dice, yo soy la luz. ¿De quién es la luz? Del mundo. Dice, ¿qué tienen que hacer los que ven esta luz y entienden su simbología a qué va, ¿no es cierto?, hacia la misión del Señor, que deben seguirlo, para no caminar en tinieblas y tener vida eterna. El Señor hace una estructura potente aquí. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, hay una cuestión de, yo soy la luz, ¿no es cierto?, primero, del mundo, el cosmos, el que me sigue, acción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la responsabilidad humana, no andará en tinieblas, consecuencia de esa decisión personal. Nosotros no creemos que seamos una especie de robot, quizás como algunas tendencias un poquito más extremas creen. Nosotros creemos que hay responsabilidad humana, por tanto, entendemos que el Señor viene, toma la acción, Él toma la iniciativa, viene al mundo por medio de esa gracia previniente, ¿no es cierto?, despierta al ser humano para tomar la decisión en la cual Él, si rechaza el llamado del Señor, es culpable por rechazar al Cristo. Vimos en los versículos iniciales en lo que tenía que ver con
cuando leímos de nuevo lo que era Juan 1, vimos que el Señor claramente hace una explicación clarísima. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sabemos que el pecado del hombre, si bien es cierto, se manifiesta en la mentira, en el engaño, en el adulterio, en etcétera, etcétera, etcétera. Vemos cuáles son las obras de la carne que también después narra el Nuevo Testamento por medio de las cartas de Pablo. Pero aquí tenemos que entender que el mayor pecado del hombre es rechazar la gracia entregada por Dios por medio de su Hijo en salvación para condenación eterna. Por tanto, es por eso que se activa el juicio de Dios sobre esta persona, que finalmente, entendiendo, viendo el mensaje del Señor para él, dándosele la solución para el acceso a la eternidad junto a Dios y al Padre, en este sentido, al rechazar el sacrificio del unigénito de Dios, es declarado culpable. Éramos culpables antes, ¿no es cierto?, por el pecado adánico, en nuestra esencia pecaminosa. Se nos da y se nos otorga la oportunidad del acceso a la salvación, y el que rechaza directamente, de manera unilateral, el llamado del Señor para salvación, es declarado maldito. Por tanto, va a tener juicio. El Señor nos dice, ¿no es cierto?, que Él conoce la luz y no se declara que yo soy la luz. Y Juan lo vimos, ¿no es cierto?, en Juan 1.4 que dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera, Juan 1.9, ¿no es cierto?, que nombra a todo hombre, venía a este mundo. Por tanto, Juan 8.12 desarrolla algo que ya nos había sido anunciado o enunciado como título en el primer capítulo de Juan. Después él dice el que me sigue. Este concepto es profundamente importante porque Jesús nos dice el que admira mis enseñanzas. Si no habla de seguirle, lo vemos también y quizá amplificado de manera más extensa en lo que tiene que ver en el Evangelio que escribe Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, cuando habla de lo que tiene que ver con muéstrame tu fe por tus obras. Cuando finalmente también podemos hacer oidores y no hacedores de la palabra. Esto tiene que ver mucho con eso. Muchas veces caemos mucho en tener esta formación cristiana cultural, pero no ser hacedores del Evangelio del Señor. En Marcos 8.34 y en Lucas 9.23 lo deja claro, ¿no es cierto?, los escritores de Marcos y de Lucas, que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no es cierto? Por tanto, la luz produce el llamado al discipulado, la necesidad, ¿no es cierto?, esta transformación, esta iluminación espiritual. Por eso que se le llama iluminación al momento donde nosotros empezamos a comprender la Escritura, que viene el concepto luz, que es tan potente en las Escrituras. No andarán tinieblas. Claramente aquí ya viene una transformación del ser humano que tiene que ver, que cuando el Señor lo narra por medio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 19-20, cuando dice que, lo vamos a buscar, a ver, Juan 3, 19-20, creo que es muy bueno este versículo, para dejar claro también el llamado del Señor a lo que es el cosmos, a los humanos, al mundo. Vamos a leer del 16 al 21 mejor. Vamos a leer del 16 al 21, creo que lo deja más claro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, versículo ultra mega conocido, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿no es cierto?, la oferta, el regalo, la dádiva de la salvación, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. ¿Cuál es la misión del Señor? Que el mundo sea salvo por Él, ¿no es cierto? En el que cree en Él, que dice, no es condenado, pero el que no cree, acción individual, humana, decisión, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, ¿no es cierto?, no sean descubiertas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, no en Dios, dentro. Y vemos claramente que aquí hay una situación claramente que luz, Cristo, verdad, vida, revelación, ¿no es cierto?, de esta situación. Y las tinieblas, el pecado, el rechazo y la incredulidad que tiene finalmente la persona que empieza a rechazar el mensaje del Señor. Y yo lo he visto y me he dado cuenta, personas cercanas, con personas que quizás
a muchos de ustedes les ha pasado con que conocemos, y si se les ha explicado y se les ha presentado el Evangelio en numerosas oportunidades y ocasiones. Y las personas insisten en rechazarlo, inclusive viendo frutos dignos de arrepentimiento en otros creyentes, en personas cercanas, en sus familiares, aún así rechazan de manera unilateral el llamado del Señor al arrepentimiento. Por tanto, ellos no van a tener excusa al momento de ser enjuiciados delante del Señor, ¿no es cierto? En el gran juicio final. Entonces los fariseos en el 13 le dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo, por tanto lo que tú dices de ti mismo no es verdadero. ¿Cierto? Ya vimos que el Señor hace la defensa de esto en Juan 5, cuando lo vimos con el paralítico Betesda, y hace toda la defensa legal con respecto a esto, y el Señor empieza a demostrar el principio legal, ¿no es cierto?, el testimonio de dos personas. Antes lo había hecho con 4 personas, lo había hecho con él, el Padre, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y Moisés, por medio de la ley, diciendo, de él habla a mí, de él habla la ley, de él habla, ¿no es cierto?, Moisés, habla de mí. Y el Señor en el 14 le dice, yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Y aquí encontramos de nuevamente una porción muy cristológica con una dimensión potente en cuanto el Señor habla de su origen, nuevamente volviendo a Juan capítulo 1, mostrando su misión y su destino. Su origen, Él era Dios, se encarnó, vino, su misión, ¿no es cierto? El contar la buena nueva, he venido al mundo a morir por ustedes, y su destino que era la cruz y retornar a la diestra del Padre. Por tanto, el Señor no es una cuestión que a veces muestran como que fuera Superman. No sé si usted, la gente lo explica así. No sé si ustedes han visto las películas de Superman, que Superman cae bebé y después como que se empieza a dar cuenta que tenía poderes. ¿Ah? Como, oh, mira, levantó un auto y cosas por el estilo. Como que el Señor igual como que empezó así. Nosotros no tenemos la información total de cómo fue. Pero si entendemos claramente la doctrina y lo vemos a la luz del Evangelio de Juan, entendemos que el Señor tenía todo bajo control. El Señor dice en el versículo 8:15, en el Evangelio de Juan, dice que vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Según la carne apunta netamente, ¿no es cierto?, al conocimiento limitado, o sea, a las herramientas que ellos tenían en la mano. En este caso, lo que están haciendo estos judíos, que tenían todo un plan para matar al Señor, recuerden, que lo vimos en los primeros versículos del capítulo 8 y el final del capítulo 7, que ellos tenían todo premeditado, no es el que tenían que encarcelar, no es el que querían matar, dice toda la gente que estaba relacionada ya con la sinagoga, con el templo, y ya tenían un plan para matar al Señor. Por tanto, aquí inclusive cuando lo vimos también que ellos dicen no es el hijo del carpintero, vemos que tenían información poca, no tenían toda la información de quién era el Señor. Por tanto, empezaban a juzgar de esa manera. Y esto conecta directamente con Juan 7:24, ¿no es cierto? Donde el Señor dice, juzgad, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El problema no es juzgar, el problema es juzgar incorrectamente. Y además es juzgar equivocadamente el ministerio del Señor. Y aquí hay una cuestión que siempre se dice y lo vemos en redes sociales cuando vemos cuando uno habla en contra de los falsos maestros y salen muchos hermanos neopentecostales, les vamos a decir hermanos todavía, que hacen siempre de su liturgia un show emocional cargado de dopamina, ¿no es cierto? Y dicen, no juzgue, no hable del que puede juzgar el Señor, no. El Señor claramente siempre hizo el juicio como tomando la base escritural, la doctrina, la Biblia, y exponiendo a estas personas directamente. Los llevó a las escrituras y era la escritura lo que los juzgaban. Nosotros hacemos lo mismo. Estos hermanos neopentecostales, cuando hablan de revelaciones que son antiescriturales, cuando hablan de cuestiones que tienen que ver con poner cargas pesadas sobre la gente, nosotros llevamos a la escritura y decimos lo que enseñas es falso. No lo hacemos bajo el prisma personal, lo hacemos bajo el prisma escritural. Por tanto, sabemos decirle directamente lo que tú enseñas son falsas doctrinas. Podemos tener diferencias si la salvación no se pierde, muchas cuestiones que sabemos que si con los dones, etcétera, etcétera. Pero cuestiones que tengan que ver con revelaciones espirituales que ellos vienen a tomar de no sé de dónde, que el Señor me dijo, me reveló y son extraescriturales, claramente nosotros podemos dar fe que son falsas doctrinas. 16. Y yo juzgo, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino el que me envió. Habla claramente el Padre. Y acá los fariseos empiezan a entender un poquito la situación y lo que él quiere decir. Dice que el Padre lo envió, que él es hijo de Dios. Y sabemos que para ellos entender esto estaban diciendo y entendiendo que el Señor se estaba haciendo igual a Dios. Y interpreta esto de la manera en el versículo 17 que tiene que ver con los dos testigos, ¿no es cierto? El Señor le dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Que el Señor de nuevo utiliza la diferencia escritural. Lo sabemos que incluso lo hizo con la tentación
contra Satanás en el desierto. Y aquí también lo hace con los fariseos. Por tanto, cuando habla de los dos testigos en el versículo 18, dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aparece nuevamente el yo soy el que doy testimonio de mí mismo, ego y mí, y el Padre que me envió. Por tanto, acá el Señor está haciendo una equivalencia con respecto a que Él era Dios, y por tanto los fariseos ya empiezan a salirle los humos, ¿no es cierto?, por todos lados. Pero al mismo tiempo, para que él confirmara, ¿no es cierto?, y expusiera esto, llevarlo al punto de una herejía, le preguntan en el 19, ¿no es cierto?, y ellos dijeron, ¿dónde está tu padre? Acá hay dos cosas. Una, o no entendían lo que el Señor estaba afirmando directamente con el punto de que él era hijo de Dios, o por otro lado lo querían hacer caer. Por tanto, en Juan 14, 9 lo expresará más claramente, después más adelante lo vamos a ver, cuando dice, el que ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre, cuando los discípulos le preguntan, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús es la revelación perfecta del Padre. Por tanto, hay que entender una cuestión aquí. El Señor siempre es duro con los fariseos. Dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna. Bueno, yo soy la vida eterna. El Señor siempre los llevó. ¿Por qué el Señor era tan duro con los fariseos y era tan blando, podríamos decir, con lo que vimos en la semana pasada, la mujer adúltera, por así decirlo, blando, ante la perspectiva de lo que podríamos decir, mirándolo desde una galería, desde una plataforma, enjuiciar las actitudes del Señor? Es simple. Los fariseos tenían la revelación de la Escritura y podían entender un montón de cosas. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestro andar. Por eso somos duros con las falsas doctrinas, por eso somos duros con los hermanos que lamentablemente a veces cayendo en estas falsas creencias insisten en persistir en estas conductas extra bíblicas. Por eso con ellos hay que ser duros, porque ellos saben la verdad. Y si no tienen y no quieren o no quieren directamente reconocer la autoridad bíblica para llamarlos a la amonestación, es un problema. Por eso que tenemos que ser duros, para ver si es que pueden arrepentirse. Por eso que el Señor es tan duro con ellos y no con los incrédulos. Con los incrédulos nosotros no podemos ser duros. Tenemos que mostrar el amor del Señor, intentar acercar la gracia y la buena nueva del Evangelio, porque ellos están muertos, no están ciegos, no lo entienden. Ya llegará el momento en que esa gracia previniente vendrá hacia ellos para que puedan ser despertados y tomar la decisión más importante de sus vidas. ¿No es cierto? Y como lo vemos en Juan 7:30, que también había pasado, cuando vamos al último versículo del día de hoy, dice que en el versículo del 7:30 que entonces procuraban matarle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Vemos también que le habían mandado a los alguaciles del templo para poder prenderle, y los alguaciles quedaron quietos, ¿no es cierto? Que dice el versículo 20 día, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y lo hemos visto anteriormente en otros estudios con respecto al control que pareciera tener este Jesús de Juan. El control de todo, es soberano sobre lo que está pasando. Él sabe cuándo va a pasar y se entrega, ¿no es cierto?, voluntariamente. Dice después más adelante, porque nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. Ahí es importante lo que tiene que ver con otra conexión que tiene que ver con luz y juicio, ¿cierto? Todavía no ha llegado su hora. Ya va a llegar la hora en donde el Señor se va a revelar y claramente aquellos que decidieron matar al Señor, decidieron no creer en Él, van a tener justo juicio, juicio eterno de condenación eterna. Por tanto, sabemos que la gracia de Dios precede nuestra respuesta. La luz siempre viene al mundo, siempre el Señor toma la iniciativa, la luz verdadera venía al hombre, ¿no es cierto? Y armoniza muy bien con el hecho que tenemos que entender que esta gracia previniente primero seduce al pecador, lo acerca a Él, y es el hombre el que decide aceptar el llamado en este momento de iluminación o, ¿no es cierto?, rechazar el llamado de Dios. Es una convicción que el Señor pone. Nosotros sabemos y tenemos convicción que Jesús, el Cristo, es la luz del mundo. Por tanto, sabemos también que esta luz ilumina nuestro conocimiento después de nuestro andar y nos lleva en convicción de pecado a nuevo nacimiento, a la regeneración y después a la santificación. Porque la luz es libertad para santidad. La iluminación que se nos da por medio de la revelación de lo que es el Cristo es una libertad para andar en santidad, no para vivir, digamos, de una manera, ¿no es cierto?, libre, por así decirlo, y convertir la gracia del Señor en libertinaje. Lo vimos la semana pasada también cuando veíamos esta controversia con la mujer adúltera. ¿Acaso, como dice el apóstol Pablo, pecaremos para que la gracia sobreabunde, ¿no es cierto? Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. De ninguna manera, ¿no es cierto? Sabemos que finalmente
el objetivo del cristiano y su crecimiento debe ser en pos de su santificación personal, que no es con herramientas propias, no es el esfuerzo que nosotros hacemos, sino que es que caminamos en el andar sometidos por el poder del Espíritu Santo que nos hace vivir vidas más santas, no por mérito propio, sino que nuestras acciones se santifican por medio del andar en el Señor. Por tanto, vamos entendiendo que el Señor es la luz del mundo, se expone directamente y aquellos que eran ese público de ese día, ¿no es cierto?, no van a entender jamás lo que estaba ahí si es que no querían abrir su corazón para entender lo que el Señor quería explicarles. Cristo ilumina la mente, confronta el pecado, revela al Padre, da vida al creyente y transforma su caminar. Primero, ¿no es cierto?, como dijimos, regenerando su vida por medio del nuevo nacimiento. Posterior, perfeccionando nuestras vidas en camino de vida santa sometida al poder de su Espíritu Santo. El que siempre nos revela, el Espíritu Santo siempre el que nos revela, ¿no es cierto?, la profundidad de Cristo. Juan 8:12, ¿no es cierto?, decía, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Es Cristo. Vive, habita en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Recordemos Juan 5:24 al 29, ¿no es cierto?, donde el Señor hablaba de la autoridad y ya le había dicho, ¿no es cierto?, esta defensa a ellos, por tanto los fariseos escogieron ponerse dentro de una posición. Vimos en esos versículos donde el Señor defiende todo esto desde el punto de vista de los testigos. Juan el Bautista, la ley de Moisés, el Padre, ¿no es cierto?, y sus obras también. Por tanto, hay que entender que el ser humano escoge voluntariamente, ¿no es cierto?, ir en contra de lo que el Señor llamó a hacer para nosotros, que es el arrepentimiento genuino. Por tanto, como conclusión, tenemos que entender que la luz que vino al mundo, manifestada en el Señor, es la que nos llama, ya, si estamos convertidos, a la santificación. Y si tú no conoces el Evangelio del Señor, te recomiendo que te acerques a Él. El Señor siempre está buscando a personas que quieran venir a Él. El Señor no es una puerta cerrada, Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta estrecha, es el camino angosto, pero tenemos que entender que siempre la dádiva y el don de la salvación está disponible para todo aquel que en él crea. Es cosa solamente de disponer nuestros corazones y entender que el mensaje del Señor está disponible para todos en este tiempo. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra, gracias por todo lo que haces, Señor, y ayúdanos, Señor, a permanecer en ti por medio del poder de tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén.